Comenzamos la segunda y última jornada del curso de verano y el mismo va a ser el mismo hilo conductor que ya anuncié ayer, que era la resolución del Parlamento Europeo de febrero de 2016. En esa resolución del Parlamento Europeo que hablaba sobre entes locales y regionales y su relación con los fondos estructurales de inversión, se hacía referencia a dos cuestiones que han sido objeto de atención y que vamos a tratar en esta mesa. Por un lado, era la introducción de nuevos mecanismos de financiación dentro de los reglamentos comunitarios, en materia de ingeniería financiera, en materia de iniciativas territoriales integradas, en desarrollo local participativo, amén de las tradicionales que se consolidaban como era el enfoque líder de la política agrícola común. Otro segundo aspecto que también incidía en la resolución del Parlamento Europeo era que con la aprobación del Código de Conducta Europeo, el proceso de programación, se buscaba la participación de la mayor parte de los actores posibles, fuera del ámbito público. Todo tipo de entidades asociativas y en concreto la participación de las organizaciones no gubernamentales. Para ello contamos también un representante en la mesa que nos hablará de su experiencia y al que yo le pido también, después de la experiencia, cuál es su valoración de la experiencia. De acuerdo con el programa, en principio esta mesa la iba a moderar Mercedes Gómez Rodríguez de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos. Bien, asuntos familiares que no vienen al caso le han impedido estar presente hoy y amablemente Ricardo Pedra González va a ejercer la labor de moderador de esta mesa en sustitución de Mercedes y a partir de ahí pues ya llevará el hilo conductor de la misma. Muchas gracias. Habrá tiempo para preguntas. Yo también os haré una breve exposición sobre el trabajo que yo he venido desarrollando con la Junta de Castilla-La Mancha en relación a los temas que ha comentado Ildefonso. Si os parece, empezamos por mi izquierda del todo. María Fernández, a la que conozco desde hace muchos años y es amiga mía además, es miembro del equipo de trabajo actualmente de la Autoridad de Gestión del Programa Nacional de Desarrollo Rural. Tiene muchísima experiencia en materia de gestión de fondos FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Ha colaborado tanto en la coordinación de las labores con la negociación con Bruselas, en la Comisión, también en la negociación y coordinación de los programas de desarrollo rural. Y bueno, la verdad que podéis aprovechar para indagar mucha información que seguro que tiene más de la que va a exponer. Así que si te parece, María, adelante. Buenos días, muchas gracias, Ricardo. Como Ricardo ha comentado, yo llevo ahora, desde hace 2 días, trabajo en una autoridad de gestión del Programa Nacional de Desarrollo Rural, pero los 10 años que llevo trabajando en desarrollo rural he realizado una labor de coordinación de los programas de españoles en el ámbito del FEADER. Esta labor de coordinación va desde la puesta en común de la posición con las autoridades de gestión para la negociación de los reglamentos comunitarios, como la propia puesta en común de posiciones dentro de todos los programas a la hora de la aprobación de los mismos. En esta presentación os quería dar una pincelada, primero un poco de las particularidades de FEADER, del fondo, porque la verdad es que en estos foros de fondos estructurales en general, a mí me gusta contar del FEADER porque el FEADER es un fondo peculiar, porque aunque es un fondo estructural, por un lado, y está dentro del reglamento común de los fondos, también tiene una parte muy importante agraria, porque tiene esa doble vertiente y tiene sus particularidades. Y luego, como también ha comentado Ildefonso, contaros un poco de líder a nivel general. Como os decía, el FEADER, dentro de la política de desarrollo rural, el segundo pilar de la política agraria comunitaria, tiene una relación totalmente directa en algunas cosas con el primer pilar de la PAC
esta relación va sobre todo a nivel presupuesto de la Unión Europea y a nivel medidas que se apoyan, ¿no? Porque, por ejemplo, jóvenes agricultores, que seguro que Pilar os puede contar la realidad en el terreno. Hay un pago a la primera instalación en el segundo pilar, pero también hay un pago directo en el primer pilar con jóvenes agricultores. Zonas con limitaciones naturales, pasa lo mismo. Entonces, de alguna manera se complementan. Y los controles y todo este tipo de cosas se regulan de una manera común. También no debemos olvidar que muchas medidas de desarrollo rural se gestionan conjuntamente con las de primer pilar de la PAC. Por ejemplo, las ayudas agroambientales. En la solicitud única, los agricultores piden tanto desarrollo rural como primer pilar de la PAC. Y también hay una relación con la política de cohesión. La relación, aparte de estar en el mismo reglamento, en el mismo paraguas común del reglamento 1303, va en la manera de funcionar. El FEADER es un fondo cofinanciado y eso es una característica común a los fondos y una característica diferenciadora del primer pilar de la PAC. Entonces, esto a mucha gente, sobre todo el primer pilar, le choca, ¿no? Porque dicen, joder, es que es cofinanciado y en una situación de crisis presupuestaria en un país, el Estado miembro tiene que poner dinero y es más complicado ejecutar. Bueno, esa es una visión, pero por otro lado, lo que se hace es incrementar el esfuerzo financiero que hace la Comisión y la Unión Europea y aumentar de alguna manera el efecto de los fondos, ¿no? El gasto público aumenta y se pueden hacer también muchas cosas. De hecho, por poneros un ejemplo, en FEADER la asignación total a España son 8.297 millones de euros y el gasto público para todo el periodo de 2014 a 2020 y el gasto público total asciende a casi 17.000 millones de euros, ¿no? Eso es importante. Bien. Más temas del FEADER. Bueno, pues los fondos estructurales tienen objetivos temáticos y nosotros además tenemos prioridades que están relacionadas con los objetivos temáticos de los fondos estructurales, pero son particularizadas para FEADER. Las 6 prioridades de desarrollo rural que veis ahí van relacionadas tanto con el sector agrario y forestal, como con temas medioambientales, como con temas de diversificación y apoyo a las actividades en el medio rural en general, no solo las agrarias. Y esas prioridades se traducen en medidas. En FEADER hay 20 medidas relacionadas con estas 3 cosas que os comento y con todas las prioridades. Pues ahí veis que hay formación, hay asesoramiento, hay calidad, hay desarrollo de explotaciones que va dirigido tanto a jóvenes agricultores como a jóvenes emprendedores, hay organizaciones de productores, agroambientales, medidas forestales, bueno, un montón de cosas. El FEADER también tiene la opción de establecer a nivel nacional una red rural, que en el caso de España está dentro de la asistencia técnica del Programa Nacional de Desarrollo Rural y lo que se hace un poco es, entre otras cosas, es una labor de difusión y de puesta en común de cosas dentro de toda la programación de desarrollo rural. En general, la programación, la verdad es que con el micrófono tengo un poco de lío, no sé si se me oye bien. Igual sin micrófono se me oye bien también. Pues lo voy a dejar porque al final va a ser más bien. Levanto la voz y punto. El FEADER tiene una programación diferente a otros fondos. En el FEADER, desde el periodo 2007-2013, que se regionalizó la programación, hay 17 autoridades de gestión. Cada comunidad autónoma es autoridad de gestión de su propio programa de desarrollo rural. Una novedad del periodo 2014-2020 es que además hay un programa nacional de desarrollo rural. Lo que pasa es que el programa nacional de desarrollo rural es un que lo que intenta atender son temas de interés general y aspectos superautonómicos. No entra en temas de puramente que son, como he dicho, las autoridades de gestión. Otro aspecto que es diferente del FEADER respecto de otros fondos es el marco nacional. El marco nacional es un instrumento de programación que no es un programa porque no tiene fondos asociados y lo que establece son elementos comunes entre todos los programas de desarrollo rural del mismo Estado miembro. Entonces, lo que se hace es establecer unos elementos comunes y ahí, con acuerdo que se hizo con todas las autoridades de gestión, se establecen condiciones similares.
¿Qué contiene el Marco Nacional de España? Pues el Marco Nacional de España contiene aspectos comunes en medidas tales como asesoramiento, como agroambientales, líder, establece luego temas administrativos como la posibilidad de y aspectos de ese tipo. El Marco Nacional nos sirvió en algún momento para la negociación de los 17 programas autonómicos de desarrollo rural y el Programa Nacional en menor medida, porque tiene menor medidas. Yo os cuento un ejemplo práctico. Una discusión que ha habido siempre es cuál es la edad del joven agricultor para ser joven agricultor. El reglamento comunitario establece que un joven agricultor es aquel que tiene no más de 40 años. Claro, dice no más de 40 años, no menos de 40 años, ¿no? Entonces, claro, si estiras un poquito la definición, dices, entonces yo soy joven hasta el día que cumpla 41 años, ¿no? Entonces, con esa discusión, el primer programa que se presentó había puesto en su definición de joven agricultor los 41 años. Y la comisión decía que no. Entonces, nosotros dijimos que sí, al final quedó que sí, dijimos, vale, pues para que no haya ningún problema, ese aspecto se pone en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y todo el mundo queda cubierto, ¿no? Porque, a ver, esto parece una cosa muy tonta, ¿no? Pero cuando estás gestionando una ayuda de jóvenes agricultores y te llega una solicitud de un señor con 40 años y 3 meses, dices, claro, es que depende de cómo lo haya aplicado, ¿no? Entonces, esto es un pequeño ejemplo de cosas que contiene el Marco Nacional que de alguna manera pueden ayudar. Es un documento perfectamente mejorable y que creemos que se puede mejorar, pero que la idea que tiene puede ser positiva a la hora de facilitar un poco la vida a todos. Otro ejemplo así pequeñito que contiene el Marco Nacional y que creemos que es bueno es la delimitación de todo el territorio de España de zonas con limitaciones naturales. Las zonas con limitaciones naturales es una medida de desarrollo rural que se aplica en aquellas zonas designadas como con limitaciones naturales. Entonces, eso se hace de acuerdo con unos criterios biofísicos y es un estudio bastante complejo. Entonces, eso se puso entero en todos los programas, de tal manera que las autoridades de gestión les queda el segundo ejercicio, que es un ajuste de esas zonas, pero eso ya está aprobado dentro de Como os he comentado, hay 18 autoridades de gestión y otro tema que hay en el Reglamento de Desarrollo Rural es la posibilidad de que exista un organismo de coordinación de autoridades de gestión. En el FEADER, desde que se regionalizó existió la posibilidad de regionalizar la programación, que fue en el año 2007-2013, el organismo pagador, que en España hay un organismo pagador en el Ministerio, es el FEGA, y luego hay 17 en las comunidades autónomas, el organismo pagador estableció en su reglamento la posibilidad de tener un organismo de coordinación de organismos pagadores. Entonces, lo que nosotros hicimos fue copiar un poco eso y establecer la posibilidad de que hubiera un organismo de coordinación de autoridades de gestión. Que eso es lo que hace el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Desarrollo Rural y Políticas. Aquí veis la asignación de los 8.297 millones de euros de FEADER a cada uno de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas y para la nacional. Entonces veis que Castilla-La Mancha, por ejemplo, tiene 1.147 millones de euros de FEADER. Esto lo he contado luego ya con el gasto nacional. Esta diapositiva lo que hace es recoger un poco las distintas medidas de desarrollo rural que hay, agregadas, está la suma FEADER de todos los programas de desarrollo rural, y es las medidas de importancia de dinero FEADER programado en el conjunto de España. Entonces, si veis, la primera en importancia es la de inversión de activos físicos, que las medidas más conocidas de ahí son la modernización de explotaciones y el aumento del valor añadido de productos agrícolas y forestales, que son las medidas destinadas a industrias. Su Pilar lo va a contar muchísimo mejor que yo. Luego tiene mucha importancia también las medidas agroambientales, el líder, que es la cuarta. También el líder es la cuarta por una razón. El Reglamento de Desarrollo Rural no tiene concentración temática como puede tener el FEDER, pero tiene dos cositas, que es la obligación de que el líder tenga al menos el 5% de los fondos FEADER programado en líder, aunque en este periodo puede ser pluriforme, lo único que tiene obligación de participar es FEADER, y luego tiene que destinar cada programa un mínimo de un 30% para temas ambientales.
Líder está la cuarta también porque del periodo 7-13 venía la obligación que se estableció en el marco nacional anterior de que al menos el 10% de los fondos FEADER en España se destinarán a líder. Y así veis cómo están todas las medidas. Y la última, la más pequeñita, es una novedad en este periodo de programación, que es gestión del riesgo. Son medidas asociadas a seguros agrarios, de una manera general, estos son mutualidades, y en este caso solo lo ha programado un programa que es Castilla. ¿Cómo de tiempo? Bien. Bien, como os he comentado al principio, yo quería hablaros un poco de líder. Líder es una particularidad, ahora ya en la que pueden participar todos los fondos, pero que ha estado ligado siempre a la parte de desarrollo rural. Líder existía antes de que naciera la política de desarrollo rural. Desarrollo rural como segundo pilar de la PAC se constituye ya por la Agenda 2000 en el año 96, con la declaración de POR 1, y la primera iniciativa Líder nace en los años 90. Líder era una iniciativa comunitaria. Era una iniciativa comunitaria y empezó en los 90, siguió en 2000-2006, financiada con FEO Orientación, y en 2000-2006 tenía la particularidad de poder ser también plurifondo, de participar en otros fondos comunitarios. En 2007-2013 sufre un cambio y entra en los programas de desarrollo rural. Deja de ser iniciativa comunitaria y pasa a formar parte de los ejes y medidas de la programación 2007-2013. Esto, por un lado, se pensó, entiendo yo, como un elemento de simplificación, para que no hubiera programas de iniciativa, programas de desarrollo rural y tal, pero supuso también unas desventajas. O sea, Líder es diferente. Líder está concebido un poco como la iniciativa de abajo arriba, que la propia comunidad local identifique sus necesidades, que los grupos de acción local participen, que trabajen, y poner eso dentro de un programa de desarrollo rural con muchísimos controles, muchísimas auditorías, cosas que tienen que hacer los propios grupos de acción local para cumplir con la normativa comunitaria. La verdad es que le imprimió a Líder quizá una ralentización mayor de la que había como iniciativa comunitaria. Entonces, bueno, esto se ha perpetuado. Líder sigue en los programas de desarrollo rural como una medida, y aparte de haberse perpetuado, existe la posibilidad de hacer desarrollo local participativo, que es que Líder participe FEADER, participe FEDER, participe Fondo Social, participe el Fondo Europeo de Innovación de la PES. Esto era una posibilidad que se exploró. Hubo algún programa de desarrollo rural que lo intentó hacer y se estudió, yo creo que en casi todos, y muchos lo intentó hacer, pero fue muy complicado. O sea, en un principio que se están aprobando programas de desarrollo rural, programas muy complejos, coordinar la participación de varios fondos y además que los grupos Líder retomen, porque muchos ya habían gestionado varios fondos en periodos anteriores, pero que retomen esa gestión encorsetados dentro de programas muy grandes era un tema bastante complejo. La idea, en mi opinión, es muy buena, pero la aplicación requiere tiempo y más reflexión, digamos, de alguna manera. Entonces, Líder, pues ya os digo que es una iniciativa, el protagonismo aquí lo adquieren los grupos de acción local. Los grupos de acción local se tienen que seleccionar por parte de la autoridad de gestión de acuerdo con una estrategia que ellos mismos elaboran de acuerdo con su territorio. Pues ahora mismo se prevén, ahora os pondré el dato, 250 y tantos grupos de acción local en toda España y están casi todos seleccionados, creo que quedan dos comunidades. Pero claro, esto lleva un trámite administrativo mayor, el programa se tiene que aprobar, lo tienes que poner en marcha, tienes que seleccionar los grupos de acción local, los tienes que poner en funcionamiento, o sea, la idea es muy buena, pero no tenemos que olvidar lo que lleva aparejado. ¿Por qué os he puesto el Líder en esta presentación? Pues porque yo creo que es la manera más clara de participación de muchas administraciones y de mucha gente. O sea, aquí en una comarca participan los ayuntamientos, participan en algunos casos más de las diputaciones, o sea, es el conjunto de todo y la propia gente que está en el territorio. Luego tiene una serie de características, que son las medidas que incluye el Líder. Bueno, pues ahí está, el Líder puede gestionarse, si se decide, medidas de programa de desarrollo rural,
o medidas que los propios grupos identifiquen en su territorio que son importantes. En cuanto a la participación de las entidades locales, tampoco debemos olvidar que muchas medidas de FEADER una entidad local puede ser promotora. Quiero hacer un camino en Villaverde de Arriba. Pues el Ayuntamiento de la Diputación puede promover la construcción de ese camino y pasarlo por los fondos FEADER. Mirad, aquí hay una comparación, este es un mapa de los grupos de acción local que había en 2007-2013. En Castilla-La Mancha había 29, en Andalucía había 52, en Castilla y León 44. Bueno, la mayoría fueron seleccionados con la experiencia que tenían de anteriores periodos, pero sí que hubo sitios donde hubo grupos nuevos. O sea, por ejemplo, en Castilla y León hubo un grupo nuevo, en la Comunidad Valenciana hubo un cambio total y los 8 grupos creo que eran los 8 nuevos. Todo lo estoy diciendo de memoria, igual hay algún matiz, pero la verdad es que ahí está. Otro tema que tiene LEADER es la ejecución. Al estar dentro de un programa de desarrollo rural y necesitar más pasos que otra medida para ponerlo en marcha, siempre lleva una ralentización de ejecución respecto de otras medidas. Entonces, eso es un problema en el programa porque te puede hacer que la media de ejecución de tu programa te baje y tengas algún problemilla con la regla de más 2, 7, 13 y de más 3, 14. Y aquí os pongo unos indicadores LEADER del periodo 14-20. Estos son indicadores, estos son previsiones. Los grupos pasan de 266 a 251, no está mal. La población cubierta en toda España es de más de 12 millones de personas. Los números de empleos que se piensan crear son aproximadamente 9.000. Y hay, bueno, número de hectáreas beneficiarias, infraestructuras. Bueno, este indicador ya es una mezcla porque es muy difícil. La verdad es que es una medida muy difícil de agregar en muchos de los casos porque, ya os digo, su propia definición hace que sea muy diferente, no solo comparando un programa con otro, sino dentro del mismo programa donde hay muchos grupos. Yo creo que es muy complicado. Y yo aquí ya termino. Pilar Giladrados es funcionaria de carrera en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tiene un currículum académico bastante excelso, para empezar doctora, con lo cual nos supera a la mayoría de los que estamos aquí, creo, que en este país no suele haber la tendencia a sacarse los títulos de doctorado en ciencias veterinarias, pero también formación específica en otros ámbitos relacionados, creo que casi todos, o con los asuntos europeos o con los temas agroganaderos. Actualmente es coordinadora de desarrollo rural dentro de la Consejería del ramo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero también ha trabajado en otros ámbitos como ganadería y asuntos europeos. Si no me equivoco, la exposición va a versar sobre todo sobre los logros y situación de cierre del programa anterior que se acabó y del cual se hizo una evaluación y de la que creo que Pilar va a dar detalle. Como está relacionada con FEADER, luego agruparemos las preguntas y las podéis hacer tanto a María como a Pilar, ¿vale? Adelante, Pilar. Gracias, Ricardo, por tu presentación. En primer lugar, quiero felicitar a la Universidad de Castilla-La Mancha por la celebración de estos cursos de verano, que siempre tienen una temática tan acertada y tan oportuna en el contexto socioeconómico en el que nos movemos, y en particular a Ildefonso por todos sus desvelos para reunirnos a todos aquí. Por supuesto, agradecerle que cuente con la Consejería de Agricultura para hacer una participación de nuestra experiencia. Después de todo lo que llevamos avanzado de curso y las presentaciones de ayer, que fueron muy brillantes, pues en mi ánimo no está quererme repetir ni incidir, solamente sí quiero expresar que coincidimos en muchas de las reflexiones que se hicieron, tanto como las que ha expresado el Ministerio por portavoz de María. Nosotros, como Consejería de Agricultura, y en mi caso como coordinadora de desarrollo rural, pues tenemos una posición que tiene muchas caras. No llegamos a ser un poliedro, pero casi. Tenemos una posición como autoridad de gestión, con lo cual nos corresponde la programación, el seguimiento y la evaluación de los programas, pero es que además también somos organismo pagador de prácticamente el 50% del programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha, que ya nos ha expuesto algunas cifras María, que en el caso de la programación 14-20 ya ronda casi los 1.500 millones de euros.
el ocupar esta posición pues nos obliga a trabajar con las auditorías externas, internas y extraexternas de las misiones comunitarias, aparte de, evidentemente, de tener una rendición de cuentas sistemática ante los ciudadanos. Por ejemplo, ayer, después de la jornada, estuve en la asamblea de una organización profesional agraria, era su asamblea provincial, y reúne nada más y nada menos que 9.000 agricultores de una provincia, ¿no? Sirva como anécdota que después de todos los desvelos, las complicaciones que nosotros estuvimos aquí ayer trabajando para llevar hasta la ciudadanía, hacia los sectores, todos los fondos y con una serie de objetivos, pues en la asamblea, no voy a decir que se resumió como colofón en esta frase, no, pero decir, la administración sí amplía su interlocución y nos oye mucho, pero no nos escucha, y no nos escucha. Claro, y entonces esto a veces te desmotiva un poco, ¿no? Porque, claro, trasladar al sector al que se supone que los fondos van destinados para una serie de objetivos y una serie de mejoras en el territorio, pues es difícil que puedan aceptar y asumir que los controles son necesarios, pero ya tanto control puede ser un exceso, y que al final lo que ellos consideran que debe ser, porque muchas veces tienen razón, pues no obedece a los principios de los fondos. Por ejemplo, el hecho del efecto del valor añadido europeo y el hecho que las medidas agroambientales, que son, como ahora después lo veremos, ¿no? Tampoco me quiero extender en el preámbulo, son prácticamente más del 40% llega al 40% del presupuesto, implica que los beneficiarios tienen que hacer una serie de actuaciones en su explotación que vaya más allá de la regulación, que ya de por sí es muy estricta y rigurosa. La última medida que hemos conseguido que aprobara la Comisión en Castilla-La Mancha para proteger la erosión del suelo, que nos ha llevado nada más y nada menos que 8 meses de negociación para poder justificar que los costes de la aplicación de esa medida no implicaba doble financiación al beneficiario. Bueno, pues evidentemente fue la primera pedrada, permítaseme la vulgaridad, que nos dieron ayer en la cabeza. ¡Qué barbaridad! Estos que están todo el día en los despachos, barbecho semillado, ¡qué barbaridad! Esto, claro, no han visto un tractor, no han visto el suelo, no han visto nada. Bueno, eso un poco abundando en lo que se habló ayer, sobre todo el director general de presupuestos de Baleares, hablaba de la participación que obliga esta nueva programación tan holística, y que el programa de desarrollo rural quiere alcanzar tantos elementos de la actividad económica y de la actividad agraria en su conjunto, que al final se generan tantas expectativas que es difícil que a todos se les pueda darse satisfechos con la ejecución de este programa. También ayer se habló el director general de presupuestos de Castilla y León sobre algunas de las dificultades que tiene este marco con la nueva regulación, en cuestión de evaluación por indicadores, en cuestiones presupuestarias. Esta comunidad autónoma, evidentemente, pues es una comunidad que por eso es una región que está en transición, no es una comunidad que pueda destacar por sus ingresos y su renta, ¿no? El hecho de que el pacto de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera obligue a las regiones a determinados compromisos implica que, por ejemplo, en este nuevo marco 14-20, el hecho de que la Administración General del Estado haya hecho una aportación menor al programa, con 200 millones aproximados menos de los que por porcentajes anteriores le hubiese correspondido, el hecho de que la Consejería de Agricultura tuviese que disponer de 2 millones, que al final puede parecer ridículo en los volúmenes en los que nos movemos, pues ha sido un trabajo ímprobo.
unido al hecho de que se añaden otras cuestiones, como el hecho de que no se hayan aprobado los presupuestos del 2017 en la región, ¿no? Todo eso conlleva pues unas dificultades y obstáculos añadidos a la ejecución, que ya de por sí, si es el programa 14-20 y estamos en el año 17, el programa no se aprobó hasta el 15, bueno, que no sirva de excusa, solo para dejar manifiesto alguna serie de problemas. También Yolanda González, auditora nacional, nos puso de manifiesto el hecho de que aparentemente son simplificaciones de los controles, simplificación administrativa, pues bueno, lleva su complejidad. Los costes simplificados, que aparentemente podrían ser algo novedoso y bueno para el sistema de gestión y control, pues es algo que no se puede aplicar tal y cual, tal y como, ¿no? Porque salvo el 15% para los gastos de personal, que son un gasto directo, pero el otro requiere una metodología y un trabajo para asegurar que el coste simplificado que se va a aplicar es justo y equitativo, ¿no? Y sobre todo que requiere un trabajo laborioso y necesita mucho tiempo y requiere la autorización, evidentemente, de la Comisión Europea para su aplicación. Bueno, ayer también nos podría parecer a todos que cuando hablamos de las exigencias de la evaluación, de los nuevos indicadores de seguimiento y de evaluación y de la orientación a resultados de los nuevos programas, pues podía parecer que hasta ahora los programas no se habían evaluado en el sentido de saber cuál es el efecto que pueda tener en sus objetivos y en sus destinatarios finales estos fondos, que es una contribución europea a las regiones. Es por eso, y también insisto, con el ánimo de no repetirme, es por lo que yo he elegido la evaluación ex post del programa 7.13. El programa 7.13 en Castilla-La Mancha, sí es cierto que el sistema de evaluación no era tan riguroso, por utilizar un adjetivo, que en la evaluación 14-20, que tiene sus cuadros de mando, como ya vimos ayer, con los marcos de rendimiento, los hitos, pero evidentemente el programa requería una evaluación y sobre todo porque el propio ente regional, la propia consejería, necesita saber, fundamentalmente como rendición de cuentas y sobre todo por análisis de eficacia y de coste-beneficio de ese programa, en sus beneficiarios, cuáles son los resultados del programa. Bueno, esa evaluación es mixta, son indicadores físicos, indicadores con métodos cuantitativos y cualitativos. Pues evidentemente los más sencillos, los métodos cuantitativos, es la ejecución presupuestaria y el análisis de la ejecución de los indicadores físicos que se habían establecido. Pero por otro lado, era necesario determinar el efecto neto en algunos elementos, como era en la economía, en aspectos socioeconómicos y aspectos medioambientales, que fundamentalmente son los objetivos del programa de desarrollo rural. Quiero hacer un paréntesis para decir que, bueno, además de lo que ha comentado María sobre el programa de desarrollo rural y cuáles son sus funciones y sus objetivos, es que esta región es eminentemente rural. Más del 80% de su territorio reúne los requisitos para tener la condición de medio rural. Salvo algunas capitales de provincia de la región, el resto del territorio está integrado en el programa y la actividad económica que desarrolla está beneficiada por este programa. Incluso en las medidas de líder, como ha anunciado María, está todo el territorio. Todo el territorio, los 29 grupos de acción local de Castilla-La Mancha, reúne a todo el territorio de Castilla-La Mancha. Bien.
La evaluación cualitativa en este caso, para conocer no solamente cómo se ha ejecutado el programa, sino el por qué se ha ejecutado de tal manera y cuál es la percepción que tienen los ciudadanos y los beneficiarios de la medida, pues se aplican métodos cualitativos mediante las entrevistas, mediante encuestas, mediante la observación participativa, incluso con estudios de caso. Y eso nos lleva a tener una valoración de cómo ha sido, de cuál es el resultado del uso de esos fondos Bien. Con respecto a la ejecución financiera, el programa 713 se ceñía a 4 ejes. Un primer eje ligado al aumento de la competitividad del sector agrario y forestal, un segundo eje que es la mejora del medio ambiente y del medio rural, el tercero a la calidad de las zonas rurales y la diversificación de la economía, un cuarto del eje líder y un pequeño eje 5, asistencia técnica, que aprovecho el eje 5 de asistencia técnica para decir que la cuantificación de los gastos de gestión de los programas, ya hay estudios que llegan a cuantificar un 30% de los programas. Es una cuestión a analizar y a reflexionar y a tener en cuenta. Bien, como les comentaba, el gasto público del programa en Castilla-La Mancha era del 713, 1.683 millones de euros, de los cuales la ejecución ha alcanzado el 95,9% de la ejecución, con lo cual es una ejecución evidentemente que no es del 100%, pero de la cual estamos satisfechos. No es la ejecución por ejes no está equilibrada, un poco por lo que se ha comentado, el eje líder, por las circunstancias también, coincidiendo esta programación con el periodo de crisis económica y financiera y la dificultad para que los inversores privados se accedieran a una serie de medidas, para que los ayuntamientos, en el caso de los grupos de acción local, también hicieran sus contribuciones, con lo cual ese eje se ha visto disminuido principalmente por esa razón. Respecto a la ejecución de los objetivos planteados en el programa, pues en general todos los indicadores establecidos se han cumplido. Marcó en verde algunos de los más relevantes y en rojo los más relevantes por el efecto contrario. En el caso, por ejemplo, de este programa, hemos conseguido que hubiese 107.575 participantes en cursos de formación, con lo cual se ha transferido conocimiento que se puede aplicar a los sectores y al medio rural a 107.000 señores con 10.513 acciones participativas, con lo cual ese objetivo, por ejemplo, ha sido alcanzado hasta el 153% del objetivo. En el caso de la mejora de la competitividad, ahí es las inversiones en industrias agroalimentarias, que es uno de los elementos principales de la actividad económica de Castilla-La Mancha. Los productos agroalimentarios participan en gran medida en el valor añadido bruto de la región y sobre todo en su comercio exterior. La modernización de las explotaciones también tiene unos indicadores muy altos, pero por ejemplo, para no extenderme, sí es cierto que hay alguna serie de medidas que la propia programación y el propio diseño pues no contribuyen a su éxito, y aunque un programa en 5 años y 2 de N+2 o N+3 en el caso de este pueda parecer un periodo muy largo, no es lo suficientemente flexible como para que una vez que se tiene constancia de la necesidad de modificarlo, se pueda modificar. Por ejemplo, el caso del asesoramiento en la programación anterior, que volvemos con esta también. En el caso del asesoramiento, lo que pretende es a los sectores agroalimentarios, forestales, ganaderos, a todo el medio rural, es proveerles del asesoramiento que necesiten para llevar a cabo sus actividades, sus actuaciones. En el periodo anterior se llegó al 5%, por ejemplo, de silvicultores.
de los que estaban previstos. Pues en este caso, vuelvo a poner en evidencia uno de los factores más importantes en esa programación, que fue coincidir con la crisis. Los costes de las explotaciones ya mermaban tanto la rentabilidad en este periodo como para que los propios beneficiarios o solicitantes acumularan unos costes añadidos como el asesoramiento, independientemente de que luego se le pudiese reembolsar cuando lo solicitara, con lo cual el asesoramiento no tuvo ningún éxito. Otra cuestión que ahí pues tendremos que entonar nuestra mea culpa con las iniciativas de cooperación. También hay que contar con la cultura de la sociedad a la que va dirigido el programa. Pues los proyectos de cooperación ligados a la innovación pues no terminan de ponerse en práctica y en marcha en esta región. En cambio, en cuestiones agroambientales, que esto la mayor parte del eje, del programa, porque es el eje 2, es el mayor porcentaje del programa, ha tenido un notable éxito. En este caso, las cuestiones agroambientales van desde la reforestación para la creación de nuevos espacios forestales, a las indemnizaciones en zonas con limitaciones naturales, a zonas de despoblamiento, que implica el hecho de que la actividad agraria, la actividad forestal es necesaria, la actividad humana en zonas y en territorios, y hay que promover, proteger, indemnizar y compensar por estar allí. Evidentemente eso es una externalidad a la sociedad y va ligado a otros indicadores de cambio climático y de sostenibilidad ambiental. Del mismo modo, todas las medidas agroambientales, desde la promoción del fomento del pastoreo, la agricultura ecológica, en este caso también está relacionado con el mantenimiento de los espacios naturales protegidos. Castilla-La Mancha, casi el 25% de su territorio es Red Natura 2000, tiene más de 100 figuras protegidas y eso requiere unos planes de gestión, unas limitaciones a las actividades económicas. Todo esto va ligado a este eje. El eje 3 son actividades de diversificación en el medio rural, pero está prácticamente relacionado con el líder, que no me voy a extender porque ya se ha comentado. Bien, es en cuanto a los datos cuantitativos que hemos obtenido del programa, del grado de ejecución y la obtención de los objetivos físicos, que es cuestión de sumar señores, sumar participantes, sumar destinatarios. Pero la evaluación va más allá. Lo que se pretende es conocer cuál es el efecto neto de esta contribución del fondo a la actividad económica regional, a su sociedad, a su medio ambiente. Entonces, la movilización de este dinero del fondo ha contribuido a una serie de ganancias en la producción regional y se considera que se ha movilizado más de la evaluación, de 3.057.999 millones de euros, con un efecto directo del 7,9% del PIB de 2007. En esta gráfica, fundamentalmente la parte de abajo, vemos que es donde más efecto ha tenido el programa de desarrollo regional, precisamente porque son los epígrafes correspondientes a la industria de alimentación y bebida, a la alimentación en la ganadería, a la silvicultura y explotación forestal, a la ganadería y caza y a la agricultura, que son los sectores principales a los que va dirigido las acciones y las actuaciones del fondo. A su vez, el efecto en el empleo regional, que se ha evaluado como efecto neto de este programa, han sido 48.160.000 empleos a través de la movilización económica que hemos señalado, de los cuales el 32% es un empleo directo y el 68% es empleo indirecto. El efecto ambiental, con las medidas que hemos repasado, ha incidido sobre 2.033.000 hectáreas, que suponen el 50% de la superficie agraria útil. Este efecto ambiental
viene derivado de compromisos en el 79% de las explotaciones agrarias y el 21% son en explotaciones forestales. Bien, un elemento también importante de la evaluación es de la percepción de los ciudadanos de cuál ha sido el efecto sobre su vida y sobre sus actividades económicas de la contribución de fondo, que es un intento de medir cuál ha sido, respecto a la calidad de vida, la contribución de ese fondo. Evidentemente es justamente el indicador más complicado porque depende de la percepción, de la cultura, volvemos a las expectativas creadas y evidentemente se recoge esa información pues, en entrevistas y en encuestas. Respecto a la calidad de vida, la percepción que tiene el ciudadano de Castilla-La Mancha más neto sobre la actuación de este fondo es sobre la calidad medioambiental, que un poco se corresponde con otros indicadores que hemos visto. También con la actividad social, fundamentalmente por la estrategia local participativa ligada a los líderes, los 29 grupos de acción local que hemos dicho que existen en el territorio, que abarcan a todos los municipios, implica que ahí estén integrados en sus juntas locales de participación tanto los ayuntamientos, las administraciones como la sociedad civil. O sea, el 40% tiene que ser de esas juntas directivas, tiene que ser elementos de la sociedad civil distintos a las administraciones, con lo cual la percepción que tiene la actividad social sobre el ciudadano evidentemente se destaca. Otros elementos, pero con menor relevancia, son sobre el empleo, sobre la renta y la disponibilidad económica de las familias. Bien, eso como evaluación general del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha de 7-13. Sí quiero destacar, porque bueno, tampoco hay demasiado tiempo, sobre algunas medidas de las que estamos más orgullosos, de las que más se escucha, porque bueno, luego tiene todos sus matices y sus enfoques. Hablamos de la medida 112 dedicada a la instalación de jóvenes agricultores, ligada en sinergia con la modernización de explotaciones agrarias. ¿Por qué quiero destacar la instalación de jóvenes agricultores? Bueno, principalmente porque lo que he comentado antes, la región es una región eminentemente rural y tiene unos serios problemas, no solo por ser rural, sino porque tiene un envejecimiento muy destacado, una despoblación muy alta, estamos por debajo de la densidad de población del 21% de habitantes por kilómetro cuadrado, en general la región, pero hay zonas de la región que no reúnen ni 7 habitantes por kilómetro cuadrado. El mapa lo que destaca en colores es la variación poblacional de 2007 al 2015. Incluso bueno, en gradación de color, que tampoco me voy a extender, pero bueno, que hay una variación poblacional muy elevada, incluso porque lo que recoge es hasta el 15, pero si nos estemos al 17 todavía es menor. Incluso hay poblaciones que ocupaban los primeros puestos en la región, como por ejemplo el hecho de Talavera, que en los últimos 2 años ha descendido al segundo puesto, ¿no? Que son hasta las poblaciones más grandes. Bueno, en definitiva, en la incorporación de 2.116 jóvenes con el programa, que un paréntesis, que se han incorporado 1.100 en este programa en una sola convocatoria, contribuye a paliar el despoblamiento, porque el 22% de sus instalaciones están en municipios de baja densidad y el 67% de esas instalaciones han sido en municipios que precisamente van descendiendo su población. ¿Cuál ha sido el efecto económico de las ayudas y las inversiones que han establecido estos beneficiarios? Pues un incremento del valor añadido bruto entre 5.110 euros y 5.380, con que equivale a 3.690,24 empleos.
Además, estos jóvenes agricultores lo que han hecho ha sido modernizar sus explotaciones, porque en este periodo estaba un poco ligado al cese anticipado, que solo hubo 220 jubilaciones anticipadas. Con estas inversiones de modernización de sus explotaciones se ha contribuido a mejorar 1.470.000 hectáreas, que es un 33% de la superficie agraria útil. Es verdad que la modernización va más ligada a las explotaciones agrícolas, que el 63% de los solicitantes son para explotaciones agrícolas. Pero en este caso también quiero poner en evidencia el perfil de la explotación. En este periodo ha sido de 333,84 hectáreas, que son explotaciones muy grandes. Volvemos otra vez al factor de la crisis para señalar que la modernización de explotaciones ha ido ligada a explotaciones con una dimensión económica y con una posibilidad de hacer inversiones de la que no disponen todas las explotaciones de Castilla-La Mancha, que alcanzan prácticamente a 160.000 explotaciones. Otra medida importante para Castilla-La Mancha es la que va destinada a la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria es, como ya lo he comentado, un elemento clave en la economía regional. En este caso se han dirigido los fondos a 692 industrias agroalimentarias, que representa el 29% de la industria agroalimentaria regional. La mayoría son de los productos estratégicos de Castilla-La Mancha, que es el vino, el aceite, las frutas y las hortalizas, cárnicos y lácteos. Importante es comprobar que el 54% de los proyectos de esas industrias han ido dirigidos a la mejora y la transformación y comercialización, el 19% a procesos tecnológicos y el 3% a desarrollos de nuevos productos. En definitiva, el incremento bruto del empleo de esta medida conlleva a un incremento de empleo por empresa entre los 8 y los 11 empleos. Como comentaba anteriormente, es muy importante para el programa y para la región toda la ejecución del eje 2, puesto que va dirigido a las ayudas agroambientales, y ya he contado la importancia que tiene el medio ambiente para la región, siendo un medio rural, es Renatura 2000, espacios protegidos, etcétera. Solo quiero destacar, es que no sé cómo voy de tiempo, mal, ¿no? Por eso ya me acelero. Bueno, entre todas las medidas agroambientales, que son muchas y variadas, dirigidas a la apicultura, las razas autóctonas, incluso había una medida dedicada a la dehesa, etcétera. La que destaco es la dedicada a la agricultura ecológica por sus resultados, que ha alcanzado 6.615 explotaciones y a más de 257.000 hectáreas. Para este periodo estamos ya casi en las 360.000. Y otro mapa que, aunque vaya tarde, Ricardo, perdóname, no me resisto a comentar, es el cómo se ha distribuido territorialmente las ayudas de la agricultura y ganadería ecológica en el territorio. Este mapa lo que representa, el marrón son las zonas de montaña, el amarillo las zonas de despoblamiento y el morado las zonas con dificultades especiales. Entonces es un poco reconocer y poner en evidencia el hecho de que estas ayudas dirigidas a la agricultura ecológica coinciden con las zonas de despoblamiento y con zonas con limitaciones que es preciso mantener. Y nada, esto, como ya lo he contado al principio, la coincidencia con otros fondos y los problemas con la 1420, pues sí, nada, con esto, por mi parte nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, si os parece, ahora un turno de preguntas para hacer un poco de diferenciación entre esta parte y luego la que vamos a hacer Carlos y yo, porque es un poco diferente. Tenéis a la exposición de María más centrada en la visión más general, de negociación, de estructura en todo el Estado, y una experiencia cercana en este caso a vosotros de Castilla-La Mancha. Os abro turno de preguntas para tanto Pilar como María. Si no tenéis preguntas, a lo mejor les hago yo alguna y si no, continuamos. Adelante.
A la filosofía líder y a los grupos de acción local, que siempre estuvo, entiendo, valorada muy positivamente desde Europa, a pesar de todos los cambios y las dificultades y los informes a veces del Tribunal de Cuentas y la problemática que ha surgido en la gestión y en la ejecución por parte de los líderes. Entiendo que siguen siendo grupos, una filosofía valorada. De hecho, en el reglamento común para este periodo, el desarrollo local, a partir de la comunidad local, bebe un poco de esa filosofía, ¿no? Y los grupos líder han utilizado la cofinanciación, que es lo que también se pretende. Sin embargo, parece ser que los controles son un hándicap, un problema que está lastrando un poco la implementación de los programas líder, ¿no? Entonces, ¿qué planteamiento hay para solventar eso de cara a que esta filosofía cuaje y pueda extenderse, si cabe, a todos los fondos? Y una segunda pregunta más pequeña es, teniendo en cuenta que se prevé una reducción importante del FEADER, de este fondo, si se prevé que para el próximo periodo siga funcionando este plan. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, empiezo por el final. Lo de la reducción para este fondo, eso yo quiero pensar que todavía no va a haber una reducción. Eso no lo sabemos hasta que no empiecen las propuestas del próximo marco financiero plurianual. Ahí no lo sabemos. Yo creo que el líder esto es una opinión mía, es imparable. Es decir, ten en cuenta que lleva desde los años 90 y lo único que ha hecho desde esos años ha sido crecer. O sea, porque aunque en este periodo siga siendo solo FEADER, ya existe la posibilidad de que participen otros fondos. Eso es muy importante. O sea, las cosas, a ver, es que las cosas nos gustaría cambiarlas muy rápido, pero un periodo de programación al final se queda en nada. O sea, 7 años no son nada. Entonces, quizás para terminar de asumir esto tiene que pasar este periodo y empezar otro y seguir en ello, ¿no? Eso respecto a la segunda. Luego, el tema de los controles y tal, sí, vamos a ver, la filosofía líder es, yo creo, muy animada por parte de la Comisión Europea, pero es que la Comisión, igual que todas las administraciones, tiene dos caras. Tiene la cara de las ideas y de la planificación y la cara de los controles, que aquí no es solo el Tribunal de Cuentas, que la Comisión también hace controles. Aquí Pilar os podrá contar porque lo vive en sus propias carnes, ¿no? Entonces, los controles son necesarios, ojo, o sea, es un tema, esto es dinero público y hay que controlar cómo se gasta y hay que gastarlo bien. Lo que pasa es que lo que da miedo es que si realmente estimáramos lo que nos gastamos en gestión y control de fondos comunitarios y lo que luego llega al beneficiario, yo creo que daría miedo. Hay una estimación, que la cuento porque como nos pilla de lejos, hay un papel por ahí que hizo el Gobierno Federal de Alemania, que el Länder de Baden-Württemberg había hecho una estimación de los gastos en FEADER, me refiero a FEADER, los gastos de gestión y control de la totalidad del fondo, y ascendía a un 30%. O sea, un 30% de los gastos del dinerito que te llega se iba a gestión y control de los fondos. Entonces, yo creo que eso tenemos que trabajar no solo las administraciones, es un trabajo que se tiene que hacer también desde el beneficiario, desde el ciudadano, para intentar hacer las cosas mejor. Entonces, la proporcionalidad y la simplificación y todo este tipo de cosas es una cosa que no solo afecta al líder, afecta a toda la gestión de fondos comunitarios, al FEADER desde luego, pero ahí está, se está trabajando en ello y esperemos que sí que por lo menos se simplifique, ¿no? Y por lo menos se aplique proporcionalmente. Quiero decir, no le puedes hacer el mismo control a un señor que está recibiendo una ayuda de 3.000 euros que a un señor que está recibiendo una ayuda de 300.000. Es que no pueden ser iguales. O sea, entonces un poco ahí yo creo que se debería simplificar hacia ese lado. No sé si te he contestado porque me voy por las ramas. Gracias. Pilar, ¿quieres tú añadir algo?
yo me tengo que ceñir a Castilla-La Mancha. En el caso de Castilla-La Mancha, ya los grupos de acción local ya tienen sus estrategias aprobadas y evidentemente cada vez trabajan mejor ellos y nosotros, y tratamos de que los controles sean más eficientes y que todo sea más simplificado, pero como bien apunta María, es que pues hay determinadas cuestiones con las que no podemos transigir, pero porque va en detrimento suyo, porque luego son reintegros. Y aprovecho que lo ha mencionado para decir que, por ejemplo, las misiones comunitarias desde el año 2007 en España alcanzan el bonito número de 70. Nosotros, como Castilla-La Mancha, tenemos abiertas ahora mismo 3. 2 de la comisión. Tuvimos una bilateral el día 6 en la que nos jugábamos una corrección financiera. Además tenemos anunciada otra para el mes de junio en la que ya tenemos sobre contratación pública, la anterior era sobre controles, y la del Tribunal de Cuentas, que también viene, evidentemente no es una corrección financiera, pero son indicaciones a la comisión para que después venga a ver lo que estamos haciendo y ayudarnos a hacerlo mejor. Pues, por ejemplo, en ese caso había una implicación de un grupo de acción local que tuvimos que, para la constatación, había que hacer un reintegro. Por eso que los controles y el que las cosas vayan lentas, mucho más lentas de lo que nos gustaría, también va en beneficio de todos, porque si 3 años después tienes que hacer el reintegro de 1 millón de euros, pues no nos gusta. Es decir, si aquí en la gestión y el control de los fondos estructurales existen muchísimas autoridades, como autoridad de gestión, autoridad de certificación, autoridad de auditoría, organismo pagador en el caso del FEADER, el tema es que en el tema de los grupos líder, quien gestionan y controlan son los grupos, en el cual intervienen muchísimos ayuntamientos, entre ellos los alcaldes. ¿Y cómo combinamos eso con pequeños grupos que tienen 1 o 2 técnicos? La independencia de los técnicos frente a los alcaldes, el tema de la contratación y el tema de gastos de personal, en gastos de funcionamiento. No sé, yo este tema en gestión y control, que es tan, en los fondos es tan severo, cuando ya nos bajamos a temas de gestión y control líder, pues la Junta, por ejemplo, tiene en medio para los procedimientos de gestión y control, desarrollarlos, pero estas entidades locales, pues ahí veo una deficiencia, yo no sé por dónde. Y luego combinar con el tema de irregularidades, fraudes, corrupción. No sé, ¿cómo veis todo esto? ¿Cómo desde el mapa, desde el Ministerio de Agricultura lo veis un poco esto? No, en absoluto, eso es... No. De hecho, yo creo que alguien lo comentó ayer, yo creo que fue José Luis González, el hecho de, pues un poco lo que está dibujando Isidro, es lo que él decía, que no es lo mismo una administración que está acostumbrada a gestionar 100 millones de euros y le llueven 2.000, que no lo puede asumir, tiene que hacer crack, no es cuestión de corrupción. Y pues aparte de, yo además añadiría lo que nos dices, Isidro, el hecho de la cultura política y social, de si es que todo va ligado. Por ejemplo, el hecho de que se incorporase el 40% de la sociedad civil a la Junta de Participación, a la Junta de Gobierno, eso nos ha costado luchar a brazo partido, y el hecho de suspender el grupo. O sea que, claro, pues, evidentemente el entorno local de cada sitio tiene sus particularidades. Y también es cierto que el fondo les ayuda a la animación, al funcionamiento, no es todo lo ágil que pueda ser, pero bueno, que yo creo que aunque tengan más dificultades, en algunos casos, no en todos, pues no veo el hecho de que no lo puedan hacer. Porque lo que está claro es que las debilidades estructurales en la gestión de fondos está reconocida por la propia resolución del Parlamento Europeo e insta a los Estados miembros
y sobre todo a la Comisión a que dé las facilidades para que los Estados miembros resuelvan sus debilidades estructurales en la gestión de los fondos comunitarios. No, yo vuelvo a retomar el tema del enfoque líder. Muy antiguo el enfoque líder, pero yo voy a preguntar si ha habido alguna evolución. Y lo voy a preguntar en comparativa con el FEDER. El Urban, que tiene la misma antigüedad que el líder, era una iniciativa comunitaria, se asumió por los programas operativos. Y el marco 1420 le ha dado una vuelta. Yo creo que a nivel de programación ha sido exitosa. Las estrategias de desarrollo, las EDUSI, han sido exitosas en definición, en participación, en partenariado y en programación. Y mi pregunta es, ¿no le falta al líder una vuelta también? Porque seguimos con la misma dinámica. Ha habido EDUSIs incluso con ámbito territorial de grupos de acción local. Y ahí lo dejo, A ver, te voy a contestar a ti y también me hace una referencia. A ver, el tema de líder es complejo porque además es que, vamos a ver, yo el resto de fondos estructurales la verdad es que me suenan, ¿no? Pero FEADER lo conozco un poco y FEADER es endemoniado. O sea, gestionar FEADER es un horror. Un horror como concepto, o sea, los programas son muy complejos, la documentación es, pues no sé, en el periodo 7-13 manejábamos 3 reglamentos y ahora con eso de la simplificación manejamos 15 o algo así, o sea, entonces el tema es muy difícil. Entonces, aquí no es cuestión de corrupción, es que ni de nada, es que tú no le puedes exigir a una entidad que tiene 3 personas trabajando que controle todo eso, es imposible, o sea, es que eso es imposible. Y eso es así. En relación con que a la idea hay que dar una vuelta, sí, a la idea hay que dar una vuelta y a todo hay que dar una vuelta, pero la idea es muy buena. O sea, yo sí que creo que el líder tiene que permanecer y lleva mucho tiempo y ha medio funcionado. Lo que pasa es que el líder tiene una doble vertiente. Por ejemplo, líder es desarrollo rural, esto es una opinión mía, es desarrollo rural de verdad. O sea, tened en cuenta que FEADER es el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, pero es muy agrario y menos rural. Y la parte más rural del FEADER es líder. Entonces, eso va ligado un poco a qué hacer con FEADER, si participan otros fondos, qué es desarrollo rural, qué tenemos que hacer en el medio rural, ¿no? Entonces, yo creo que la vuelta trasciende totalmente lo que es líder dentro de FEADER. Habría que ser mucho más ambicioso en la reflexión. Y eso es muy difícil, ¿eh? Gracias. Bueno, Carlos Usías, a mi izquierda, es miembro de APN Castilla-La Mancha, lleva más de 20 años trabajando en el ámbito de la exclusión social, en el Ayuntamiento de Tomelloso, en la Fundación Iniciativas de Futuro y ahora actualmente en la red de lucha contra la pobreza y la exclusión. Miembro también, presidente, creo, de la parte nacional y miembro de la Ejecutiva Europea, con lo cual una visión de los distintos niveles en los que se discuten los ámbitos. Creo que su exposición va a versar un poco cuál ha sido el rol de este tipo de entidades, no sector público, en este caso ONGs, en la gestión, en la participación, quizá en la toma de decisiones o al menos en la opinión, a la hora de definir prioridades, quizá gestionar. Bueno, os dejo con él. Gracias, buenos días. Muchas gracias por habernos invitado a estar en esta mesa. Además, es muy interesante lo que se ha estado hablando hasta ahora. No me importa ir un poco más de retraso. Iré más rápido yo y acortaré mi intervención a medida de lo posible. Nosotros cada vez que oímos la palabra simplificación, temblamos. Porque cuando simplifican nos hunden. Entonces, casi preferimos que nos simplifiquen, ¿no? Que sigan las cosas, porque por lo menos ya sabemos cómo se hacían las cosas, ¿no? Y luego, sobre el tema de desarrollo rural, ahí creemos que muchas veces, y en esto coincido mucho con el director general de Desarrollo Rural de Asturias, se confunde desarrollo rural con desarrollo agrario, y son cosas distintas. Es muy importante el desarrollo agrario y el desarrollo rural, pero el desarrollo rural va mucho más allá. O sea, una empresa de creación de páginas web en condemios de arriba, eso es desarrollo rural, pero no es desarrollo agrario.
agrario, ¿no? Por lo tanto, son cosas, y eso es un poco el problema, las carencias que posiblemente tengan que ver con esa vuelta con carácter general al FEADER y a los conceptos de desarrollo rural. Es decir, que ahí estamos. De hecho, hace unos meses, 2 meses así, hubo un seminario en Valladolid sobre desarrollo rural en el ámbito europeo e inclusión social en el ámbito rural, y precisamente estos son uno de los temas que salían, ¿no? Bueno, hablo en nombre en nombre de la EAPN, de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y por lo tanto hablo de parte, o sea, no soy objetivo ni lo pretendo, o sea, hablo de donde hablo. Represento en España 8.200 organizaciones sociales, ONGs, ¿no? Y entonces, bueno, pues y esas entidades se dedican, pues sobre todo a trabajar con las personas en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Además, generalmente se piensa que las ONGs son unas cuantas personas que están ahí con unos cuantos voluntarios. Bueno, somos el 2% del Producto Interior Bruto de este país, ¿no? Y tenemos casi 700.000 personas contratadas, aparte del 1,5 millones de voluntarios que se tengan, ¿no? Y demás. Y luego llegamos a cerca de 7.500.000 personas, que son las que atendemos. Por lo tanto, ya no por la parte social, la parte buenista de nuestra acción, pero sí la parte económica también tiene un peso determinado, ¿no? Y luego, ¿qué papel hemos tenido las entidades sociales en todo este proceso? Porque podría dar la sensación de que somos como la cabra, ¿no? La cabra en el garaje, ¿no? En esta historia. Pues no, tenemos algo que ver. Y hemos tenido dos cosas que hemos hecho básicamente, o dos grandes ejes de actuación las entidades sociales. Una tiene que ver con la incidencia política, sobre todo en los temas de los fondos estructurales, y otra que tiene que ver con la implementación de recursos. Generalmente se nos asocia más a la implementación de recursos, ¿no? Pero sin embargo, donde más nos movemos posiblemente sea en el tema de incidencia política, que eso se conoce menos, ¿no? Hay que saber dónde, porque primero hay que saber dónde hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Es porque estas dos cosas, tanto la implementación como la incidencia, se retroalimentan, ¿no? Hay que saber dónde hacer los esfuerzos, y muchas veces lo que quieres conseguir en un ámbito, tienes que trabajártelo en otro, distinto. Es decir, por ejemplo, hablando de fondos estructurales, como estamos hablando, si hablamos del Fondo Social Europeo, del 20% de reserva que hay para políticas de inclusión y pobreza por primera vez en esta programación, esto no surge porque se negocia aquí en Castilla-La Mancha, ni a nivel estatal. Esto se pelea en Bruselas, al principio. En Bruselas primero con la Comisión y después con los Estados miembros para que los países lo apoyen, para que los gobiernos lo apoyen, y conseguimos que unos gobiernos lo apoyen, otro, el de España lo apoyó, ¿no? Pero se tuvo que hacer esa alianza con la Comisión y con el Parlamento Europeo. O sea, tienes que hacer la incidencia en otro sitio. Para conseguir una cosa aquí, la incidencia la tienes que hacer en otro lado, ¿no? Y eso es un poco el ejemplo que quería poner. Por ejemplo, hay un fondo pequeñito, que es el FEAP, ¿no? Que lo lleva Agricultura, por cierto, a nivel estatal, ¿no? En coordinación con Sanidad y Servicios Sociales. Es un fondo que estuvo a punto de desaparecer. Se mantuvo. Al final se mantuvo, pero gracias a mucha incidencia a nivel con la Comisión y con el Parlamento Europeo, con la oposición de algunos países que no les gustaba. Es verdad que cuando se llevó el tema al Comité de Protección y se pidió votación pública, no hubo ningún país que votase en contra, pero mientras que eran las votaciones en la puerta cerrada, sí había unos cuantos países que estaban en contra, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer incidencia para conseguir que las cosas cambien, y hay que hacerlas en Bruselas. Luego después tienes que venirte al país miembro, ¿no? A donde en definitiva estás trabajando, ¿no? Y, por ejemplo, hay que utilizar también, hay que alimentarte de la propia implementación que estás haciendo, ¿no? En el periodo 2007-2013, España tenía una práctica que era única en Europa, prácticamente, que era el que había operadores que eran entidades sociales, ¿no? Junto con administraciones públicas. Aquí, en el programa regional de lucha contra la discriminación, había seis entidades sociales que eran operadoras, que eran Cruz Roja, Cáritas, la ONCE, no sé si la ONCE o la Fundación ONCE, creo que era la Fundación ONCE, la Fundación. Estaba también Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Luis Vives, que ahora ya ha desaparecido, y también creo que estaba, no me acuerdo, había otra más, no me acuerdo ahora mismo del nombre concreto. Bueno,
Esto fue una buena práctica, reconocida por la propia Comisión Europea. En la época de crisis fueron los únicos operadores que estuvieron cumpliendo objetivos de inserción de personas. Y ojo, estos operadores no estaban insertando a parados. La Fundación 11 insertaba a personas con discapacidad. La Fundación Secretariado Gitano, ya os imagináis a quién estaba insertando. Por lo tanto, no estamos hablando exclusivamente de parados, estábamos hablando de personas que tienen unas problemáticas añadidas y que están mucho más alejados del mercado de trabajo. Por lo tanto, eso se convirtió en una buena práctica, en el sentido de que era con entidades sociales, era único en Europa, tuvo un éxito de gestión y resultados reconocido por la propia Comisión Europea y, de hecho, la propia Comisión, ahora en el nuevo periodo de programación, se ha dado un proceso de participación en otros países que hasta ahora no existían. Es verdad que ahora no son operadores, ahora son todos beneficiarios finales, pero ese principio ha seguido funcionando. De hecho, ahora son muchas más entidades las que están en estos momentos participando, como en el nuevo POISES, que se llama ahora, el programa nacional que tiene que ver también con la economía social y la integración social. Es decir, las medidas de la implementación de programas ayuda a la acción política y a la incidencia política. La incidencia política mejora la implementación de programas. Se alimentan la una a la otra y cada uno en uno de los espacios. Un ejemplo de incidencia también es que cuando se llega, el Estado miembro tiene que firmar el acuerdo de asociación con la Comisión Europea, por primera vez se abre la puerta a que tienen que entrar, la sociedad civil también tiene que dar su posición, ¿no? Fuimos los únicos, el mismo día que el Ministerio de Hacienda nos pedía el informe, la posición al tercer sector en el Consejo Estatal de ONGs, ese mismo día, cuando terminó de hablar, le entregamos un documento de 50 folios que ya habíamos trabajado previamente, fuimos los primeros en entregarlo, de que era lo que queríamos, precisamente la participación de la sociedad civil. Que aquí hay mucho mito en lo que es sociedad civil, ¿no? Y en lo que se está hablando antes del 40%, pues no hace falta hablar claramente de lo que y las dificultades que hay, o sea, para poder ir, y en eso doy totalmente la razón, que es muy complicado, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos hablando de este nuevo periodo de programación, tenemos que empezar a hablar desde que se hace el nuevo marco de financiación de referencia de la propia Comisión Europea, el nuevo presupuesto europeo. Tenemos que, una vez visto eso, es cuando se empiezan a hablar de cuántos fondos va a haber para fondos estructurales, y entonces empezamos a pelear por los fondos, el tipo de fondos o de programas operativos que entendemos que debe existir. Y también pierdes más batallas de las que ganas, eso con seguridad, y sobre todo en el ámbito estatal hemos tenido más dificultades incluso que en el ámbito europeo, pues a las batallas y eso lo pondrá al final como reto, el tema de los plurifondos y demás, pues eso es una batalla importante, ¿no? Y luego hay elementos que tienen que ver también de utilizar de buenas prácticas que se hacen en algunos sitios. Una buena práctica en Castilla-La Mancha con respecto a la sociedad civil, que también llegó a la Comisión Europea, que fue que en el anterior periodo de programación éramos la única comunidad autónoma donde estaba el sector social, ¿no? Es verdad que estábamos como invitados, ¿no? Pero estábamos tanto en el FEDER como en el Fondo Social Europeo, ¿no? Y eso en los comités de seguimiento de esos dos fondos. Esa buena práctica conseguimos trasladarla a la Comisión, también la participación de lo que había ocurrido en el pluriregional anterior, y es una de las cosas que influyó en estar la sociedad civil. Fue una de las enmiendas que estuvimos defendiendo a nivel europeo para que en los reglamentos apareciese que la sociedad civil tenía que participar a margen, aparte de los agentes sociales que por supuesto deberían estar y deben estar, ¿no? Y demás. O sea, verdaderamente eso era un poco lo que estábamos haciendo. Y luego hay otra cosa de incidencia que tienen que ver las entidades sociales, que se hizo, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha, y es que cuando se estaba desarrollando los nuevos programas operativos para Castilla-La Mancha para este nuevo periodo, toda nuestra incidencia, gran parte de nuestra incidencia se volcó en la Consejería de Bienestar Social, para que supiese que había fondos y para que los reclamase, y que puesto que había un 20% se dedicase a ello, ¿no? Y además, verdaderamente al final conseguimos que incluso la Consejería de Empleo y la Consejería de Bienestar Social participasen a nivel estatal en la red de inclusión,
Y de ahí se empezaron a activar. La Dirección General de Familia entonces se fue la que se dio cuenta, consiguió hablar con empleo y consiguieron una cantidad determinada, y cuando ya se dieron cuenta las demás direcciones generales empezó un rico debate interno en la consejería para ver cómo quedaban los fondos y se fueron un poco repartiendo por distintas direcciones generales, ¿no? Pero ahí estábamos pidiendo fondos no tanto para el sector, sino para las personas desde la propia administración, la administración competente, que en este caso era la Consejería de Servicios entonces Sociales, se llamaba entonces, ahora sabéis que se llama de Servicios de Bienestar Social, ¿no? En definitiva, las labores de incidencia en el sector para nosotros son básicas, ¿no? Para ir consiguiendo determinados tipos de objetivos, ¿no? Porque entre otras cosas la orientación del nuevo periodo de programación, que es la mejora de la situación de las personas, ¿no? Es un nuevo enfoque de los fondos. El objetivo no es tanto conseguir la ejecución de los mismos como que verdaderamente esto tenga un impacto. Tiene mucha más importancia el seguimiento, la evaluación de impacto, por lo menos teóricamente, según la comisión, la evaluación de impacto tiene mucha más importancia que la ejecución directa, lo que puede ser los propios ejercicios de ejecución. Veremos al final del proceso cómo va. Eso es una cosa lo que se pide en estos momentos. Hay cosas que para la implementación son importantes y nosotros consideramos que especialmente necesarias. En estos momentos tenemos grandes retos. Tenemos la sensación de que estamos empezando el periodo, y no es verdad, estamos a mitad del periodo, ¿no? Pero entre que se hizo tarde, ¿no? Se empezó muy tarde y aún así en estos momentos tenemos serios riesgos en algunas áreas. Hace 2 días o un día, no, 2 días creo que es, hace que se reunió el Comité de Seguimiento del Fondo Social de Castilla-La Mancha en Cuenca, ¿no? Y ahí vimos que había algunos organismos que estaban en una zona de riesgo, ¿no? Digámoslo así, incluso de compromiso, ¿no? Esperemos que no, porque además son los que más nos afectan, discapacidad e inclusión social, con lo cual verdaderamente estamos especialmente preocupados, ¿no?, con que esto pueda ocurrir. Pero sí es verdad que tenemos determinado tipo de retos que tenemos que seguir adelante, que seguir trabajando y a los que estamos trabajando. Y ojo, cuando digo estamos trabajando, estamos participando en el diálogo estructurado creado por la Comisión. A nivel europeo hay una pequeña comisión de unas 30 personas, no llega más, de toda la Unión Europea, son altos funcionarios y responsables de los fondos estructurales y representantes de la sociedad civil. Ahí está nuestra vicepresidenta, va representando a las ONGs europeas. Y verdaderamente lo que se hace es revisar cómo van los fondos estructurales con carácter general en todos los países de la Unión. Y España no es la que mejor fotografiada sale. Y si hablamos de otro fondo que no es que está a caballo entre fondo estructural y no, que es el de garantía juvenil, ahí nos dicen de todo menos bonitos, ¿no? Pero todo lo demás hay unos procesos de retraso importantes, ¿no? Con lo cual eso tenemos que hacernos mirar. Y luego, hablando ya de la implementación, y que tiene que ver con la imposibilidad muchas veces de conseguir objetivos, es que cuando se llega al tema de los beneficiarios últimos, nos podemos estar encontrando en muchos casos que unos mecanismos que están pensados para trabajar a largo tiempo se convierten en cosas parceladas a corto, pero a corto de una manera poco organizada, en el sentido que no conseguimos la plurianualidad, con lo cual en muchas cosas estamos a la subvención anual, que sale cuando puede, se justifica pronto, por lo tanto, y entre medias hacer lo que puedes, ¿no? Y con lo cual, esas cosas que se nos dice sistemáticamente y que además la Unión Europea nos está diciendo sistemáticamente al Reino de España, cuando hace las recomendaciones al Plan Nacional de Reformas, que informa también todo esto, ¿no?, sistemáticamente nos está diciendo, bueno, que lo de los itinerarios de inserción, que eso está muy bien que lo digamos, pero que no lo cumplimos, porque eso no existe si no hay una programación a largo. No puede ser que nos encontremos con estas convocatorias a corto. Otro
reto es conseguir el no descompromiso por una gestión, con una gestión eficaz y eficiente. Eso también está vinculado a lo que hemos dicho antes de la plurianualidad y también incluso a los procesos de participación. Es verdad que en Castilla-La Mancha en estos momentos el tercer sector está como miembro de pleno derecho tanto en el FEDER como en el Fondo Social Europeo. El FEADER es un reto en el que estamos y seguimos peleando, ¿no? Y sí es verdad que luego otros fondos como el FEAD y Garantía Juvenil tienen sus propios mecanismos de funcionamiento y esos no tienen nada que ver con los otros dos de cómo están funcionando, ¿no? Otro tema que nos preocupaba mucho en la comisión, y sí se podía hacer, pero es verdad que cuando llegamos a España tuvimos serios problemas y con las comunidades autónomas más, es el tema de la necesidad de la defensa de los plurifondos. Es decir, la posibilidad de utilizar, además ha hecho algunas referencias, ¿no?, de poder utilizar distintos fondos que vayan de una manera sincronizada y que tengan una lógica, no solamente de coordinación, ¿no?, que va más allá de la coordinación del plurifondo. Eso es un reto, sigue siendo un reto. Como no lo había, defendimos la teoría de las pasarelas, es decir, que hubiese una relación entre fondos clara para poder vincular unas cosas y otras, ¿no? Y bueno, pues al final parece ser aquí en Castilla-La Mancha pues se ha querido, por lo menos en ámbitos especialmente deprimidos, con las zonas City, pues se ha intentado un poco el abarcar esto, ¿no? Verdaderamente es un poco lo que está intentando. Ya hemos hablado con el vicepresidente del gobierno y parece ser que sí, para incorporarnos como mesa del tercer sector a esas comisiones de seguimiento provincial de los distintos ITIS, porque nos interesa bastante mucho, ¿no? Bastante y mucho lo que ahí pueda estar ocurriendo, ¿no? Esta necesidad de mejora, el hecho de que estemos a mitad de la programación, hace que tengamos que tener dos elementos de incidencia. Por un lado, tenemos que ver cómo implementamos lo que está ocurriendo, porque luego además cuando se habla de las ITIS, generalmente se está pensando en los fondos regionales, pero luego hay otros fondos, que también europeos, que están actuando, que vienen por el POISES o por cualquier otro fondo, ¿no? Y claro, nos encontramos con que aquí el POISES está actuando en el tema de empleo, con personas con discapacidad, con comunidad gitana y demás, y esos no están en Chamberí, están en Castilla-La Mancha actuando, ¿no? Y entonces hay que ver cómo eso, lo hemos pedido también en los comités de seguimiento, que se tenga en cuenta esas acciones a la hora de planificar lo que se hace en los distintos territorios. Por ejemplo, en la zona City, si se va a intervenir, que también se haga. Y luego las ITIS son un reto, ¿no? Porque es verdad que que el esfuerzo tiene que ser mayor, pero tiene que ser proporcionado, ¿no? En el sentido de que posiblemente sea más complicado conseguir objetivos, no se pueden poner los mismos objetivos en una zona ITI que en Albacete capital, evidentemente son cosas claramente distintas, pero tampoco tiene que ser totalmente desproporcionado y tiene que tener unos sistemas de seguimiento posiblemente también adaptados. Igual que decimos, no es lo mismo insertar a una persona, a un universitario que está desempleado, que insertar a una persona discapacitada, que además sea mujer, que sea gitana y que viva en el mundo rural. Lo va a tener un poco más complicado, nos parece, ¿no? Por lo tanto, eso necesita unas medidas de acompañamiento distintas que creemos que estos fondos permiten en estos momentos, tienen un carácter mucho más social en estos momentos la programación que ha habido para este nuevo periodo, y eso nos permitiría conseguir cosas que hasta ahora han sido altamente difíciles, ¿no? Las entidades sociales, en definitiva, lo que estamos buscando es que exista, se pongan las voluntades y que la voluntad coincida con las acciones, ¿no? Y que no solamente quede en lo que pueda ser un elemento retórico de querer hacer el bien con carácter general. El buenismo no nos gusta, aunque no lo achaquen, pero el buenismo no nos gusta, preferimos la inteligencia bien orientada, eso sí. Y nada más, así intento ser breve y espero no haberles aburrido en exceso. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Me voy para allá. Me presento yo. Bueno, mi nombre es Ricardo Pedrá, para que nadie me presente. Trabajo en una empresa que se llama Analistas Financieros Internacionales. He tenido la suerte de trabajar con María, con Pilar, con Ildefonso. No sé si alguien más de la sala aquí, no hay mucha cara conocida, con algunos sí. Les voy a contar una experiencia que he tenido reciente con el
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, relacionada con la ITIS, que no se lo había dicho a Carlos, y entonces aprovecharé y lo explicaré. Bueno, no sé cuántos de aquí conocen lo que es una ITI, la verdad que por el nombre no creo, a lo mejor por el ruido político en algún sitio sí. Es algo novedoso, complejo y en realidad fácil de hacer porque como está indefinido, pues cada uno debe hacer un poco lo que cree mejor y conveniente, ¿no? Bueno, a mí me pilla esto además, ya es un tema personal, leyendo cuando me hablan de este proyecto por primera vez, en el que tengo que participar, leyendo el libro del Molino sobre la España vacía, que no sé si alguno lo habéis leído, el libro de Sergio del Molino, que teoriza un poco la situación de aquellos municipios que están quedándose sin población y que realmente nunca la tuvieron. O sea que también es una situación mitológica, algunas expectativas que hay, ¿no? Digo esto porque parte de esa filosofía que voy a intentar explicar en detalles de cómo está definida la ITI y por qué, sobre todo, bueno, pues en parte vive ese libro que os recomiendo que leáis. Bueno, el objetivo que se plantea con la ITI, bueno, la ITI va a empezar, está regulada por primera vez en el Reglamento 1303-2013, Reglamento de Disposiciones Comunes de este periodo de programación, 2014-2020, en el artículo 36. Y no hay más. No hay más que eso. No hay experiencia, hay un artículo que no dice nada. ¿Vale? ¿Qué dice? Dice exactamente que hay que intentar coordinarse en el territorio y que se puede hacer como se quiera y con el dinero que se quiera. ¿Vale? Hasta ahí lo fácil. Bueno, tampoco lo demás es muy difícil, la verdad. Lo importante es tener alguna idea que esperemos que sea útil. Y ahí es donde está lo difícil, ¿no? El ser útil, ¿no? Porque el papel lo aguanta todo, de momento lo que os voy a contar está bien aguantado por el papel. En este sentido, bueno, pues el objetivo político que se me transmite como parte del equipo de trabajo que apoya a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de desarrollo de la ITI es, bueno, tenemos unas zonas de Castilla-La Mancha que no arrancan, que se están quedando descolgadas y que van a menos, sobre todo demográficamente. El tema de la demografía, el tema de la población en ciertos municipios, es un efecto final de un montón de problemas, de servicios, de oportunidades, de infraestructuras, que suelen afectar en mayor medida a aquellas zonas que están menos pobladas con respecto a aquellas que están pobladas. No quiere decir que en las zonas más pobladas o que más tiran no haya problemas que solucionar. Lo que se identifica claramente en los gobiernos es que son diferentes y que necesitan algo especial para esas zonas, ¿vale? Algo especial que además supone, dentro de esta programación de fondos 2014-2020, que en este proceso en que ya llevamos unos años de intento de arrancar los programas operativos de FEDER, de Fondo Social y de FEADER, pues bueno, lo que se haga se tenga la expectativa de que sea útil, pero que tampoco frene el resto de iniciativas que ya hay, porque claro, esto es como cambiar las ruedas del coche mientras va en marcha. Lo cual, me va a Pilar, algún debate que hemos tenido, es bastante difícil. Porque claro, si tú te lo planteas, voy a hacer algo en favor de unas zonas antes de empezar a diseñar nada, antes de esos procesos diabólicos que nos contaba María de negociación con la Comisión, de negociaciones con elementos soterrados para ver quién gana, digamos, porque al final es así, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la filosofía. Hay unas zonas, hay que hacer algo, y hay que hacer algo que se espere que sea útil, ¿no? Pues voy a ver si os explico qué es la ITI de Castilla-La Mancha. Bueno, antes de nada, realmente ITIs, ya os digo, no había en el pasado, puede haber cosas parecidas. Muchas de las ITIs, inversiones territoriales integradas, que se han ido definiendo en Europa desde el 2014, tienen que ver sobre todo con temas de desarrollo urbano, esas EDUSIS que llamaba Ildefonso en su pregunta antes, estrategias de desarrollo urbano integradas, pero eran urbanas. Aquí no estamos hablando de zonas urbanas. Había algo en Cádiz que se hizo famoso, pero que Petit Comité diría que a nadie nos gustaba. No diré por qué, pero a nadie nos gustaba el equipo que estábamos trabajando. Pero había cosas útiles, reflexiones útiles de otros elementos. Aprovechando que está aquí gente de la Embajada de Reino Unido, os diré que había un ejemplo en Reino Unido que nos gustó parcialmente bastante, la ITI de Cornwall en las islas de Scilly, seguro que lo he pronunciado fatal, Cornwall and Scilly, está, digamos, en el pico de abajo a la izquierda, pasado Plymouth,
¿no? Exacto, bueno, que tenía un enfoque, bueno, cosas que no, digamos, elementos interesantes, ¿no? Porque al final, este mundo que todo está inventado y es mejor mirar alrededor a ver qué podemos aprender de otros para acelerar un poco el proceso. Porque estos fueron los plazos. Y ahora está el elemento, digamos, el coche en marcha, ya salió de la estación, digamos, ¿no? Pero había que construirlo y sin frenar al resto de coches, como decía, que empezaban a circular ya. Bueno, el 17 de diciembre de 2013 es cuando se aprueba el reglamento, el 1303, el artículo 36, lo que os decía, es el único que regula de toda la cantidad de reglamentos que decían Pilar y María antes que hay para todos los fondos, que regulan un montón de cosas, algunas varias veces a la vez, con lo cual se hace bastante complejo. En este, pues, solo tenemos esto. O sea, ni siquiera hay otra referencia en ningún otro artículo, bueno, muy limitada y vinculada a información que hay que aportar, seguimiento, nada más. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el 26 de abril de 2016, en Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se decide que hay que hacer algo en favor de una serie de zonas con unas necesidades muy específicas y diferentes y que quieren poner en marcha unas inversiones territoriales integradas que afecten al Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha, al Programa Fondo Social de Castilla-La Mancha, al Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y se espera que a otros programas nacionales con su incidencia en Castilla-La Mancha. Pero eso está por negociarse o por conseguirse. ¿Vale? El trabajo que les voy a explicar se produce a finales del año pasado, realmente más o menos de junio a diciembre, aunque pongo oficialmente julio a noviembre. La verdad que la última reunión creo que fue el 20 no sé cuántos de diciembre, donde parimos un documento bastante consensuado entre todos, después del trabajo de campo que hicimos y la analítica y propuestas con las distintas consejerías y todo, que os voy a contar. Y bueno, durante este tiempo se está montando un decreto que dé cobertura legal primero a todos los programas, a todos los gestores, a todas las consejerías y también, bueno, un poco de vinculación normativa a esto, ¿no? Porque ya os digo que solo había un artículo y mejor dejarlo tasado. Es verdad que ahora los distintos programas tienen la obligación de dar sus pasos y están incorporándolo en sus distintos programas operativos, desarrollo rural, etcétera, etcétera, con una cantidad de requisitos que, bueno, no voy a detenerme porque son un poco más aburridos que el resto de cosas que voy a contar. ¿Vale? El objetivo, pues nada, desde mayo en adelante tenemos una ITI y hay que ponerla en marcha. Es verdad que ojalá hubiera estado al principio, pero bueno, no la tenemos ahora. ¿Vale? Vamos a ver, lo que te pide, digamos, la normativa europea es que digas qué es lo que quieres hacer y dónde y por qué y cómo, un poco como los periodistas, ¿no? La comisión en este caso ha hecho de periodistas, ha hecho un montón de preguntas, o eso es lo que se infiere del único artículo que hay, algún documento divulgativo que hay elaborado, ¿vale? ¿Dónde? ¿En qué contexto geográfico? ¿Por qué? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la situación que hay? Hay que justificarla, sobre todo cuando se va a hacer algo diferencial con respecto a otras zonas. ¿Qué se va a hacer en concreto? ¿Cuánta financiación hay que aportar? ¿Cómo se va a gestionar? Y bueno, a partir de ahí, pues informar, hacer seguimiento y esperemos que una evaluación exitosa sí se hace. ¿Vale? Pues vamos a ver, ¿qué zonas? Pues los que sean muy afines al discurso político creo que ya conocen cuáles son las zonas de ITI. Son estas que están marcadas en la pantalla, ¿no? Son partes, en gran medida, salvo en Cuenca, de las 5 provincias de Castilla-La Mancha. La parte de la izquierda de Talavera de la Reina, con sus comarcas adyacentes, la sierra, la comarca de Almadén y el campo de Montiel en Ciudad Real, campo de Montiel que está junto a la sierra de Alcaraz, campo de Montiel y sierra de Segura en Albacete. ¿Okay? Toda esta zona. Cuenca con un problema demográfico brutal, reconocido en un montón de documentos oficiales ya, de problema de despoblación muy grave. Y Guadalajara, que tiene el mismo problema, pero por suerte en este aspecto tiene un corredor de Henares que tiene bastante tirón económico y de empleo. Otra cosa, hablemos de a cada uno le guste, ¿vale? Digamos que esas zonas son las que se identifica que tienen un problema. ¿Cuál? Bueno, pues se pueden dar muchos datos, se pueden hacer muchos análisis sectoriales, se pueden hacer mucha analítica de estadísticas, trabajo de campo, da igual, nosotros lo resumimos en una. Ahí lo tenéis. La zona ITI desde el 2007 al 2015
ha perdido 22.000 habitantes. La zona no ITI de Castilla-La Mancha, de 2007 al 2015, ha ganado 104.000 habitantes, con estas sendas. ¿Vale? Lo que está claro es que hay un problema y que algo hay que hacer. No digo que de repente vaya a brotar allí poblaciones y habitantes, pero bueno, hay que frenar, ¿no? Es el famoso círculo vicioso que hablan los geógrafos, sobre todo sobre el declive del medio rural, mecanización, abandono del trabajo agrario, huida de las ciudades, huida de las oportunidades, huida de los jóvenes, círculo vicioso que hay que parar de alguna manera y que nadie tiene una varita mágica, ¿no? O al menos si la hay, nadie nos la ha contado ni la hemos encontrado para hacer este trabajo. Pero este es el problema, este es el diagnóstico. Ya les digo que un diagnóstico que al peso es mucho más grande que esto, con muchos más ámbitos analizados, zona ITI, zona no ITI, todas las 5 provincias por separado, bueno, Cuenca mediante porque el problema de Cuenca es general, pero se resume en esto. Aquí tenéis un poco más los datos, la zona de la ITI denominada Cuenca, Albacete y Ciudad Real, incluso Guadalajara, bueno, sobre todo Ciudad Real, vienen perdiendo población de manera sistemática, paulatina, creciente en algunos casos, pero real y ya no sé si hemos llegado a algún punto en algún sitio ya sin retorno, pero bueno, el que se consuele tendrá un problema más gordo, es que no habrá ni siquiera intentado, ¿no? En Guadalajara y en la zona de Talavera Reina el problema es diferente, hubo una época en la que la población crecía y ahora no solo no crece, sino que en algunos casos decrece, ¿no? Pero el salto, por ejemplo, en la parte de Talavera es brutal, es tan grande como en el resto. O sea, en los últimos años Talavera perdió el 12% de la población. La comarca, no solo la comarca de Talavera, sino las adyacentes, que veíais en el mapa, ¿no? Es el mismo problema al final. No es la misma situación, por ejemplo, tener un municipio de 70.000 habitantes por ahí cerca que no tenerlo. Pero bueno, es casi una suerte tener un municipio de 60.000 habitantes cerca para intentar solucionar este problema. Bueno, se hizo un trabajo de campo, consultas, preguntas, sesiones de trabajo en las distintas comarcas, se lanzaron propuestas. Obviamente no es que lo que hubiera hasta ahora no fuera útil, es que algunos elementos que ya habían incluido en los programas eran más útiles que otros, se intentaba identificar qué era lo que se demandaba en las zonas, qué era lo que trabajaban en las zonas creían que era más necesario para intentar revertir, al menos frenar la dinámica que había en estas 5 zonas. ¿Ok? Bueno, al final llegamos a algo tan maravilloso como que casi cualquier cosa era necesaria. 9 ámbitos estratégicos de trabajo, nada más y nada menos, con 34 objetivos operativos. Esto ya es una jerga más de consultor, pero bueno. Y en concreto 114 actuaciones prioritarias que se identificaban necesarias en nuevos sitios más. No lo mismo la Serranía de Cuenca con su desarrollo forestal, que la parte de Almadén con su idiosincrasia específica vinculada a la antigua mina, que la parte de Albacete o de Talavera, o etcétera, etcétera, etcétera. No quiere decir que en todos sitios se aplica de una manera u otra. También es verdad que, como os decía, esto está imbrincado en que los programas ya estaban ejecutándose, con todo el retraso en la puesta en marcha, y claro, o sea, no podemos frenar eso. Hay que ver alguna manera en la que, digamos que la dinámica general y velocidad de crucero que se intentaba alcanzar en las distintas consejerías vinculadas a la gestión de los programas operativos FEDER, Fondo Social y FEADER, pues no se frenara, ¿no? Pero bueno, teníamos estrategia, la teníamos clara y la habíamos consolidado con la gente que había querido opinar con nosotros en las distintas comarcas. Además apareció un compromiso político interesante y exigente desde el punto de vista de los que estábamos allí, y es que el compromiso político que se afirmó era que estas zonas iban a recibir el doble de financiación que el resto de la comunidad autónoma. Esto no es, es difícil de asegurar, porque claro, la gestión de fondos públicos muchas veces depende de que haya demanda, convocatorias y buenos proyectos que cumplan al menos los mínimos, y no siempre los hay, no es que sean buenos, que a veces no hay porque faltan ideas o ideas adecuadas a lo que es elegible o a la normativa, y entonces claro, bueno, pero sí que se puede intentar facilitar que cuando haya ideas, haya proyectos y se planteen de manera correcta,
bueno, pues quizá estas zonas tengan un favor especial. ¿Ok? De tal manera que se haga, y eso es un poco la conclusión a la que llegamos, una reserva presupuestaria en un montón de líneas, actuaciones que tenían diseñadas ya los programas operativos FEDER, Fondo Social y FEADER, para privilegiar las demandas que vinieran de esas 6 zonas o ámbitos zonales más pequeños de Castilla-La Mancha que os indicaba antes, ¿no? Las zonas City, que se suelen conocer ahora más comúnmente, ¿no? De tal manera que no es que nadie se le asegure la financiación de un proyecto que tenga, quiere decir, porque no se puede, esto es dinero público y tiene que haber concurrencia competitiva, no hay otra opción para cumplir la ley. El tema está en que si tiene una idea acorde, tendrá más facilidades para que el proyecto sea apoyado desde alguna de las líneas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No todas, y había que identificar, y de ahí se hizo la labor de diagnóstico de estrategia, de cuáles eran aquellas en las que podían tener más incidencia, porque las que no, pues la verdad, no se sostenía que hubiera este pequeño privilegio. Este privilegio, para que alguno lo entienda mejor, lo pueda asimilar al mismo privilegio que tienen aquellas provincias que tienen menos población y que su ratio de representantes en el Parlamento Nacional es mayor que el que ocurre en otras. Por ejemplo, digamos, un diputado por Soria o por Cuenca cuesta en votos menos que uno por Madrid. ¿Por qué? Porque se quiere evitar que estas zonas que tienen un menor peso poblacional y peso económico queden subrepresentadas, porque esa es la dinámica. No os olvidéis que la tendencia de aplicación de los fondos estructurales y fondos europeos va hacia mejora de la competitividad, I+D, TIC, exportaciones, son discursos que muchas veces están alejados de la dinámica normal de estas zonas que pierden población. Si tiráramos la vista atrás, y es quizá un ejercicio necesario, y viéramos territorialmente dónde se ha ejecutado el gasto en el periodo 2007-2013 o en el 2000-2006 o anteriores, seguro, FEADER mediante, que es diferente porque la aplicación es por hectáreas y ahí es diferente, en FEDER y Fondo Social, seguro, estas 5 o 6 zonas que señalaba en el mapa antes, cada vez han tenido menos participación de los fondos europeos. Y seguro, proporcionalmente menos a la población que tienen. Son datos que no os he dicho antes, pero estas zonas que os nombraba al principio son el 50% del territorio de Castilla-La Mancha. El 66% de los municipios, el 17% del empleo y el 13% de las empresas. Mala foto. Y en parte, bueno, pues hay que hacer algo, ¿no? Y la principal decisión ha sido eso, ¿no? Privilegiarlos, igual que se privilegia con los votos, por simplificarlo mucho, igual que se privilegia con los votos en la elección a congresistas en el Parlamento. De tal manera que hay reservas presupuestarias, hay privilegios en los criterios de priorización, hay acciones específicas, etcétera, etcétera, cada uno según su normativa que se pueda sostener, pero en todos los casos con la obligación de intentar alcanzar ese doble de financiación per cápita en estas zonas con respecto al resto. Que no se consigue, no es un delito, no es un problema, pero si hay buenos proyectos tendrán más facilidades para ser financiados gracias a este tipo de iniciativas. Bueno, modelo de gobernanza, ya por acabar, esto hay que estructurarlo de alguna manera, desde luego no íbamos a proponer en ningún caso, y la Junta obviamente no lo iba a aceptar, crear ningún tipo de elemento nuevo de coordinación, organismo intermedio en cada uno de los programas, pues demasiado tienen ya los que ya están en ella, como crear otro elemento más. Lo que se intentó es fomentar la coordinación entre los distintos fondos que ya había, entre las distintas consejerías y, en segunda instancia, en los distintos subcomités territoriales, que es a los que se refería Carlos en el final de su exposición. Hay muchos detalles, los podéis ver en el decreto de creación de la ITI, que salió en mayo de este año, si no me equivoco, donde, bueno, veis un poco el funcionamiento de esta gobernanza. La idea es que esto no sea solo un compromiso del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sino que sea también de otros
entes públicos. En este caso, el único que aporta financiación ahora mismo es la Junta de Castilla-La Mancha, pero se espera o se desea que también el Gobierno de España y las distintas diputaciones vinculadas a estas zonas pues hagan su aportación y tendrán un rol en estos comités de coordinación. Claro, el que financia es el que decide, los demás, en principio, si está bien, nos quedamos para proponer ideas. Pero claro, hay mucha gente que vive en el territorio, muchos tipos de agentes, y también se les quiere dar capacidad de opinión, y en algunos casos incluso decisión, pero menor, sobre todo opinión, en qué hacer y qué mejorar, ¿no? Porque también tampoco se pretende que las convocatorias, que los proyectos que se diseñen, que las nuevas estructuras de apoyo a distintos territorios ya de por sí sean beneficiosas y esas sendas que se enseñaba antes de población reviertan y crezcan hasta, bueno, en fin, no digo infinito, pero para arriba, ¿no? Bueno, poco a poco, ¿no? Yo creo que es un proceso que vamos a ir aprendiendo y cierto compromiso también desde vicepresidencia de impulsar esto bastante, incluso de, bueno, que sea un elemento importante en futuras negociaciones de fondos con distintas administraciones, incluso Bruselas, que el peso demográfico, no solo de la cantidad de población, sino la cantidad de población perdida, sea relevante, porque seguramente determine que hay más necesidades, porque tiene un coste unitario mayor. Y bueno, pues a ver en qué queda. Esta es la foto de la ITI, fue un trabajo emocionante y duro. Espero que quedara claro ahora qué es, cosa que desde luego si me toca explicar esto en abril o mayo del año pasado, yo no. Hubiera elegido otro tema que me proponía el Defonso, que eran instrumentos financieros reembolsables, que es un poco más duro, pero bueno, de alguna manera creo que ahora sí que me siento más seguro con esto. Y nada más. Bueno, yo creo que en conjunto los ponentes se merecen un largo aplauso por su esfuerzo.